Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy daremos un paseo por el extraño poder de las miradas, por esas veces en que lo que ocurre cambia solo porque alguien está mirando. Un hombre que muere y revive frente a una cámara, electrones que se comportan distinto cuando los observan, y una fábrica donde los obreros trabajan mejor solo porque alguien toma nota. Hoy daremos un paseo por ese misterioso límite entre ver y provocar, entre observar y alterar, entre mirar y hacer que algo exista. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristian Oteiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Cristian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calenqueirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Cosca y Banya, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo, Mario Vicuña, Elena Arias, Laura Varela, San Blas La Serena, Lucía Ollarse, la carrera de Ingeniería en Estadística y Ciencia de Datos de la Universidad de Valparaíso, la familia Acuña Landaur, Patricia Sangüesa y Elena Gatica. Bill Morgan no era famoso, ni rico, ni especialmente afortunado. A los 37 años, vivía en una modesta casa rodante junto a su novia en las afueras de Melbourne, en Australia. Trabajaba como camionero y llevaba una vida tranquila, casi invisible, como la de tantos hombres que pasan más horas en la carretera que en sus propias casas. Bill Morgan no tenía grandes ambiciones, ni enemigos, ni deudas de esas que pesan en los hombros. Apenas un trabajo estable y una rutina que se repetía día tras día, de viaje en viaje y de entrega en entrega. Nada hacía pensar que su nombre terminaría en las noticias, ni que su historia se convertiría, años después, en una de las más improbables que la televisión australiana haya registrado jamás. Todo cambió en junio de 1998. Bill Morgan conducía su camión por una carretera cuando sufrió un grave accidente y tuvo un ataque cardíaco masivo. Los médicos, en el intento de estabilizarlo, le administraron un medicamento al que Bill era alérgico, y en cuestión de segundos, su corazón se detuvo. Su cuerpo colapsó y durante largos 14 minutos y 38 segundos, Bill Morgan estuvo clínicamente muerto. 14 minutos de silencio absoluto. El personal médico consiguió reanimarlo cuando estaba a punto de dejar de intentarlo, pero Bill Morgan no despertó. Había quedado en estado de coma. Pasaron los días y los médicos fueron claros con su familia. Las probabilidades de recuperación eran prácticamente nulas. Había pasado demasiado tiempo clínicamente muerto, y aunque despertara, lo más probable es que lo hiciera con daños irreversibles. Su novia, Lisa, se preparó para lo peor. Pero 12 días después, y contra todo pronóstico, Bill Morgan abrió los ojos. De manera desconcertante,
despertó sin secuelas graves, lúcido, capaz de hablar, de recordar e incluso de reír. Los médicos lo llamaron un milagro clínico, pero Bill Morgan lo describió de otro modo. Era una segunda oportunidad. Esa experiencia lo transformó. Dejó el hospital decidido a empezar una nueva vida. Encontró un trabajo nuevo, se comprometió con su novia y un día, solo por hacerlo, compró un boleto de lotería de esos que se raspan. Y así, un año después de estar clínicamente muerto durante 12 minutos, Bill Morgan se ganó un Toyota Corolla avaluado en $30,000 australianos. Para cualquiera habría sido solo un golpe de suerte, pero para él fue una confirmación de que el universo le estaba guiñando un ojo. La historia llamó la atención de los medios locales, que vieron en él al hombre que había muerto y vuelto a la vida para ganar la lotería. Un canal de televisión lo contactó para hacer una nota. Querían grabar una recreación del momento en que había ganado el auto. Nada demasiado elaborado. Solo Bill Morgan entrando en la misma tienda, comprando un cartón de lotería y raspándolo frente a la cámara. Lo que ocurrió después quedó registrado en un video que todavía circula por internet. Bill sonríe y raspa la superficie de su boleto de lotería con una moneda. Mira el resultado y levanta la vista incrédulo. I just won 250,000. I'm not joking. I just won 250,000. Acabo de ganar $250,000. No estoy bromeando. Durante un segundo el periodista cree que está actuando, que improvisa una frase para darle dramatismo a la escena. Pero no, acaba de ganar otra vez, justo cuando recreaba ganar por primera vez. En el video se escucha una risa nerviosa, luego un grito, después el asombro colectivo de quienes están en el lugar. Bill no lo puede creer. Se lleva las manos a la cabeza, parpadea, vuelve a mirar el boleto como si el premio fuera a desaparecer. En cuestión de segundos, pasa de ser un sobreviviente a convertirse en un símbolo de improbabilidad pura. El hombre que murió, revivió y ganó la lotería 2 veces. Con el dinero del premio, Bill compró una casa y dejó atrás su vida en la casa rodante. Sus problemas cardíacos continuaron y la artritis llegó con los años, pero nada de eso parecía quitarle el humor. En las entrevistas que dio después, siempre respondía con una mezcla de humildad y asombro. He tenido un bonus de 20 años, decía. Cada día me levanto, me pongo los zapatos, salgo a caminar, huelo las flores y pienso lo afortunado que soy por seguir aquí. Bill sigue casado con Lisa y todavía compra boletos de lotería para raspar, no por codicia, sino por costumbre, una especie de ritual que le sirve para recordar lo afortunado que había sido. Cuando los periodistas llegaron aquel día, no estaban buscando un milagro, solo querían una historia amable, una nota optimista para el noticiero de la tarde. Pero sin proponérselo, con una cámara, una luz y un micrófono, crearon una escena que parecía escrita por un guionista con exceso de imaginación. Un hombre que, mientras recreaba su propia buena suerte, la repetía. Se trata ciertamente de una coincidencia, una improbabilidad estadística más entre tantas que ocurren cada día. Pero hay algo interesante en la escena. Evidentemente, el hecho de que su segunda victoria ocurriera mientras una cámara lo grababa no cambió el resultado, pero sí la forma en que lo vivimos. Lo transformó en un espectáculo compartido, en una historia colectiva, y en eso hay una verdad más profunda, no sobre la suerte, sino sobre nosotros. Cuando algo sucede frente a una mirada ajena, deja de ser solo un hecho y se convierte en un acontecimiento, no porque la cámara haya cambiado el desenlace, sino porque su presencia lo volvió visible, memorable y por eso mismo distinto. Esa idea, la de que observar cambia la naturaleza de lo que ocurre, no es solo un asunto social o psicológico. En ciencia ese fenómeno tiene un nombre, el efecto del observador. Es el principio que advierte que medir algo o simplemente observarlo puede modificar su comportamiento. Se ha visto en sociología, en biología, en estudios de comportamiento animal, pero su versión más famosa nació en la física
hace más de 2 siglos, en un laboratorio con una lámpara de aceite, una pantalla blanca y 2 rendijas talladas en una placa metálica. El nombre detrás de esta historia es el de Thomas Young, y su experimento, realizado en 1801, buscaba resolver una vieja disputa: si la luz era un montón de partículas o una onda. Lo que descubrió cambió para siempre la forma en que entendemos la realidad. El experimento de Thomas Young nació de una pregunta sencilla y una obsesión antigua. Desde la época de Newton, los físicos discutían si la luz era un conjunto de partículas diminutas, corpúsculos los llamaba él, o si, como sostenían otros, se comportaba como una onda, como las que se forman en la superficie del agua cuando alguien lanza una piedra. Thomas Young quería resolver esa disputa con algo más convincente que una hipótesis, así que en 1801 tomó una fuente de luz, en su caso una lámpara de aceite, e hizo pasar parte de la luz por un pequeño orificio para tener un haz de luz concentrado. Luego, ese haz de luz concentrado lo hizo pasar por 2 rendijas paralelas que se proyectaban sobre una pantalla. Si la luz fuera un conjunto de partículas, deberían formar 2 bandas luminosas, una detrás de cada rendija. Pero lo que apareció fue otra cosa: una serie de franjas alternadas de luz y sombra, el patrón característico de una interferencia ondulatoria. En algunos puntos, las ondas de luz se sumaban y daban brillo. En otros, se anulaban y generaban oscuridad. El resultado fue tan claro que Young lo presentó en 1802 ante la Royal Society, convencido de haber demostrado que la luz era, sin duda, una onda. Hoy pueden repetir ese experimento fácilmente en su casa. Si tienen un puntero láser, tómenlo y quítense un pelo de la cabeza. Pongan ese pelo atravesado justo en medio de la salida del láser y actívenlo apuntando a un muro lejano. Verán una sucesión de puntos, el experimento de la rendija en versión capilar. Durante casi un siglo, la conclusión de Thomas Young fue aceptada como definitiva. La física clásica se construyó sobre esa certeza, hasta que a comienzos del siglo XX, algo empezó a resquebrajarla. En 1905, Albert Einstein publicó su explicación del efecto fotoeléctrico y propuso que la luz podía comportarse también como una corriente de pequeñas unidades discretas de energía, los fotones. Era la primera evidencia de que la luz no era solo una onda, sino también una partícula. Por ese descubrimiento, Albert Einstein ganó el Premio Nobel de Física. Lo desconcertante vino después, cuando los físicos descubrieron que esa dualidad no era exclusiva de la luz. En 1924, el francés Louis de Broglie sugirió que toda la materia, electrones, átomos e incluso moléculas, debían exhibir el mismo comportamiento dual. Su idea era tan extraña que casi nadie la tomó en serio, hasta que 3 años más tarde, en 1927, los experimentos de Clinton Davisson y Lester Germer en Estados Unidos y los de George Thomson en Inglaterra confirmaron que los electrones efectivamente podían formar patrones de interferencia tal como si fueran ondas. Así fue como el viejo experimento de Young se transformó en un campo de batalla para la nueva física. Si la luz y los electrones podían comportarse a veces como partículas y a veces como ondas, ¿qué determinaba cuál de las 2 facetas aparecía? La respuesta parecía depender de una sola cosa: si alguien estaba mirando o no. A mediados del siglo XX, versiones modernas del experimento, con detectores, cámaras y dispositivos cada vez más precisos, revelaron algo casi imposible de asimilar con la intuición clásica. Cuando los electrones se enviaban uno por uno a través de las 2 rendijas y nadie medía por cuál pasaban, se comportaban como ondas y formaban el mismo patrón de interferencia que había visto Thomas Young. Pero en cuanto se colocaba un detector para observar por cuál de las 2 rendijas pasaba cada electrón, el patrón desaparecía y los electrones se comportaban como partículas, formando 2 franjas detrás de cada rendija.
La medición no era una observación humana en el sentido cotidiano. Bastaba el contacto físico con un detector, un fotón o cualquier dispositivo que interactuara con ellos. Pero el resultado era innegable. El acto de medir alteraba el fenómeno. No porque las partículas supieran que las estaban observando, sino porque, en el nivel cuántico, medir implica necesariamente interferir. Esa idea dio origen a una de las discusiones más profundas en la historia de la ciencia. En 1927, durante el famoso Congreso Solvay en Bruselas, Niels Bohr y Albert Einstein protagonizaron una disputa que duraría décadas. Para Bohr, el mundo cuántico no tenía una realidad definida antes de ser medido. Los electrones existían en una superposición de estados posibles y el acto de observación era el que colapsaba esa nube de probabilidades en un resultado concreto. Einstein solía ironizar con la interpretación de Bohr. Según esa lógica, comentó en más de alguna ocasión, la luna solo existe cuando alguien la mira. Con el tiempo surgieron varias maneras de entender ese colapso. La interpretación de Copenhague, defendida por Bohr y Werner Heisenberg, sostenía que la realidad cuántica es puramente probabilística hasta el momento de la medición. La teoría de David Bohm, décadas después, propuso que las partículas sí tienen trayectorias reales, pero son guiadas por una onda piloto invisible, una especie de mapa oculto de la realidad. Y en 1957, el estadounidense Hugh Everett III llevó la idea a un extremo fascinante, que no hay colapso alguno, sino una multiplicación de universos. En uno el electrón pasa por la rendija izquierda, en otro por la derecha, en otro por ambas. Todos coexisten, pero cada observador solo puede vivir en uno. A partir de los años 70, los físicos Heinz-Dieter Zee y Wojciech Zurek introdujeron el concepto que ayudó a reconciliar parte de ese desconcierto, la decoherencia cuántica. Según esta teoría, el colapso no lo provoca un observador consciente, sino el entorno mismo. En cuanto una partícula interactúa con el ambiente, con el aire, con la luz o con el calor, pierde su coherencia cuántica y se comporta como un objeto clásico. El universo, en cierto sentido, se observa a sí mismo todo el tiempo. Los experimentos modernos han llevado la paradoja aún más lejos. En 1999, el grupo del físico Anton Selinger en Viena hizo pasar moléculas gigantes de carbono por una doble rendija y observó que todavía formaban un patrón de interferencia. En 2007 se repitió el experimento con un dispositivo de elección retardada, inspirado por el físico John Wheeler, en el que la decisión de medir o no se tomaba después de que la partícula había pasado por las rendijas. Y de algún modo, el resultado se ajustaba a esa elección posterior, como si la partícula supiera retroactivamente lo que se haría con ella. Nada de esto significa que las partículas tengan conciencia ni que el universo reaccione a nuestros pensamientos. Significa más bien que en el nivel más elemental de la realidad, observar es una forma de interactuar y que no existe una frontera nítida entre lo que miramos y lo que sucede. El experimento de Young, reinterpretado por la mecánica cuántica, es la versión experimental de aquella pregunta filosófica. Si un árbol cae en el bosque y nadie lo escucha, ¿produce un sonido? La física cuántica responde con una precisión que no consuela. El sonido, igual que la realidad, depende del acto de medirlo. En otras palabras, el árbol cae, sí, pero el sonido, entendido como fenómeno físico percibido, solo existe cuando algo lo recibe. El electrón pasa por ambas rendijas, pero el patrón solo aparece cuando lo dejamos ser observado en conjunto, no cuando intentamos seguirle el rastro. Esa es quizás la lección más incómoda de la física moderna, que conocer algo y dejarlo ser son en el fondo actos incompatibles, que cada vez que intentamos comprender el mundo, inevitablemente lo perturbamos, y que lo único que podemos hacer es observar con cuidado, sabiendo que nuestra mirada, incluso la más atenta, siempre deja huella. En cierto sentido, toda la historia de la ciencia ha sido un intento por mirar sin tocar, por observar sin alterar lo que se observa, pero la mecánica cuántica vino a recordarnos que eso es prácticamente imposible. Cada experimento, cada medida deja una huella. No hay observadores neutrales, ni siquiera a escala humana.
Lo vemos en el laboratorio, pero también fuera de él, en las encuestas que cambian las respuestas, en los animales que se comportan distinto cuando alguien los observa, en los niños que se corrigen al notar una mirada. En todos esos casos, el simple acto de mirar modifica lo que ocurre, y esa idea que a primera vista parece una rareza de la física se vuelve una metáfora poderosa cuando pensamos en historias como la de Bill Morgan. Él no cambió la realidad por ser observado, pero su suerte se transformó en algo distinto porque fue contada, grabada y compartida. La mirada colectiva la convirtió en un símbolo, en un relato que sigue resonando más de 20 años después. Al final, quizá eso es lo que compartimos con el mundo cuántico, el hecho de que la realidad no es solo lo que pasa, sino también lo que se registra, lo que se recuerda y lo que decidimos mirar. A primera vista, todo esto parece pertenecer exclusivamente al mundo de los laboratorios, rendijas, electrones, detectores y fórmulas imposibles. Pero lo que la física cuántica nos enseñó, esa imposibilidad de observar sin intervenir, tiene ecos fuera del laboratorio, en la vida cotidiana, en el modo en que las personas cambian cuando sienten una mirada encima. En la década de 1920, en las enormes naves de la Western Electric Company, en el complejo conocido como Hawthorne Works, a las afueras de Chicago, los ingenieros habían sido contratados para resolver un problema muy práctico: ¿cómo aumentar la productividad de sus trabajadoras que ensamblaban relés telefónicos? El experimento comenzó con un cambio trivial. Se modificó la iluminación de la sala de montaje. Los ingenieros de la Western Electric creían que si las trabajadoras tenían más luz, producirían más. Y si la luz disminuía, producirían menos. Pero lo que ocurrió fue desconcertante. Cuando aumentaron la intensidad de las lámparas, la productividad subió. Y cuando la bajaron, la productividad volvió a subir. Era como si no importara el tipo de cambio, sino el simple hecho de que alguien estaba prestando atención a lo que ocurría en la planta de ensamblaje. Intrigados, los investigadores ampliaron la prueba. Entre 1927 y 1932, bajo la dirección del sociólogo Elton Mayo, seleccionaron un grupo de mujeres y las trasladaron a una pequeña sala experimental dentro del mismo complejo, el Hawthorne Works, en las afueras de Chicago. Allí podían controlar el entorno con precisión: temperatura, descansos, horarios, incentivos, comida, y probaban una variable, medían los resultados y volvían a probar. Y cada vez que lo hacían, la productividad aumentaba, sin importar si los cambios eran realmente beneficiosos o no. Se les ofrecieron pausas más largas, subió la producción. Se retiraron las pausas, siguió subiendo. Se acortó la jornada, aumentó. Se alargó otra vez, volvió a subir. Los datos parecían burlarse del método científico. Finalmente, Mayo y su equipo comprendieron que las mujeres no estaban respondiendo a las condiciones laborales, sino al contexto psicológico. Sabían que estaban siendo observadas, y eso las hacía sentirse más valoradas, reconocidas o especiales, o sencillamente vigiladas. No querían defraudar a los investigadores ni romper la armonía del grupo. El cambio real no estaba en la luz ni en el horario, sino en la percepción de ser vistas. Años más tarde, el sociólogo Henry Landsberg, al revisar esos estudios, acuñó el término efecto Hawthorne para describirlo: la tendencia de las personas a modificar su comportamiento simplemente porque saben que forman parte de un experimento o que están bajo observación. Es una especie de espejo social. Al sabernos observados, nos volvemos conscientes de nosotros mismos, y esa conciencia nos transforma. Desde entonces, el efecto Hawthorne ha aparecido una y otra vez en contextos muy distintos. En educación, los estudiantes mejoran su rendimiento cuando creen que el profesor los está observando de cerca. En medicina, los pacientes que participan en un estudio clínico suelen mejorar, incluso si reciben un tratamiento inerte, solo porque sienten que alguien sigue su progreso. En el ambiente laboral, la presencia de supervisores o cámaras de seguridad puede aumentar temporalmente la productividad, aunque el efecto desaparece cuando la tensión se disipa.
Aún así, con el tiempo, los historiadores de la ciencia revisaron aquellos experimentos y señalaron que no todo era tan claro. Los registros eran incompletos, los grupos pequeños y muchas de las mejoras podían deberse al aprendizaje acumulado o al simple entusiasmo inicial. Hawthorne Works cerró hace décadas, pero el fenómeno sobrevivió como una idea poderosa, que mirar cambia el comportamiento, no por arte de magia, sino porque la mirada nos recuerda que existimos en relación con otros. Y ahí, sin darnos cuenta, volvemos al principio de este episodio, al hombre que raspó un boleto frente a una cámara y convirtió un gesto banal en un acontecimiento. Lo que cambió no fue el azar, sino la mirada. Lo que se transformó no fue la probabilidad, solo la percepción. En la sociología, el efecto Hawthorne muestra cómo las personas cambian su conducta al sentirse observadas. Y en la neurociencia ocurre algo todavía más íntimo. El cerebro mismo cambia cuando mira. La atención, ese acto de enfocar la mente en algo y dejar lo demás en penumbra, no es solo una función psicológica, es un proceso físico, eléctrico, que reorganiza la actividad neuronal. Durante décadas, los científicos creyeron que la atención era como un foco que se encendía y se apagaba, un mecanismo pasivo que seleccionaba qué estímulos llegaban a la conciencia. Hoy sabemos que es algo mucho más activo y dinámico. Cuando fijamos la vista en un objeto, una palabra o una idea, nuestro cerebro literalmente reconfigura su mapa interno. Las neuronas que procesan esa información aumentan su sincronía, se comunican con mayor eficiencia y las que no participan se inhiben o quedan temporalmente silenciadas. Es como si el cerebro redibujara su paisaje para amplificar aquello que nos importa y reducir el ruido de lo que no. Los estudios con electroencefalografía y resonancia funcional muestran que cuando una persona presta atención, se activan regiones del córtex prefrontal y parietal que actúan como directores de orquesta. Estas regiones envían señales que potencian la actividad de áreas sensoriales específicas: la corteza visual si miramos, la auditiva si escuchamos, la motora si preparamos una acción. En términos simples, mirar algo lo vuelve más real para el cerebro. En 1990, el neurocientífico Michael Posner propuso uno de los modelos más influyentes para explicar este proceso. El sistema atencional no es único, sino una red que coordina la orientación de la mirada, la detección de estímulos y el control consciente. Desde entonces, la atención se ha estudiado como una de las bases del aprendizaje y la memoria. Nada se graba en el cerebro si no ha pasado antes por el filtro de la atención. Lo más interesante es que ese poder de la mirada ajena ha sido probado una y otra vez. En 2006, un grupo de investigadores de la Universidad de Newcastle realizó un experimento sencillo pero revelador sobre el comportamiento humano. En la sala de café del departamento, donde las personas solían servirse té o café y dejar dinero de manera voluntaria para reponer lo consumido, colocaron alternadamente durante 10 semanas 2 tipos de carteles. Uno mostraba flores y el otro mostraba un par de ojos mirando al frente. No había cámaras ni supervisión, solo la diferencia y la imagen. Los investigadores midieron cuánto dinero dejaban los usuarios cada semana en relación con la cantidad de té, café y leche consumida. El resultado fue sorprendente. Cuando había ojos en el cartel, las personas pagaban casi 3 veces más que cuando había flores. La simple presencia de una imagen que evocaba la sensación de estar siendo observado bastó para aumentar la cooperación. El estudio concluyó que incluso señales mínimas de vigilancia, aunque sean solo ojos impresos en papel, pueden activar mecanismos sociales profundos relacionados con la reputación y la reciprocidad, recordándonos que nuestra conducta moral depende en parte de si sentimos o no que alguien nos está mirando. El experimento se repitió en otros lugares y con otros comportamientos. En un comedor universitario en Lyon, bastó una imagen de ojos para que los estudiantes depositaran correctamente la basura en los contenedores. En la Universidad de Essex, un cartel con un par de ojos redujo drásticamente los robos de bicicletas en un estacionamiento. En supermercados, en bibliotecas, incluso en hospitales, el resultado fue el mismo. Cuando sentimos una mirada, real o simbólica, nos volvemos más cooperativos, más cuidadosos y atentos a las reglas. La explicación está en nuestra biología. La mirada de otro activa regiones del cerebro que tienen millones de años de historia evolutiva.
En la corteza temporal superior, ciertas neuronas se encienden de manera específica cuando alguien nos mira directamente, como si encendieran una alarma silenciosa. Usted está siendo observado. Ese circuito se desarrolló para protegernos y mantener la cohesión del grupo, pero sigue operando hoy, incluso frente a una imagen o un dibujo. Es un reflejo automático, una herencia de cuando la mirada de otro podía significar peligro o juicio. Lo fascinante es que este efecto se manifiesta incluso cuando no somos conscientes de él. Daniel Kahneman lo menciona en Thinking Fast and Slow como un ejemplo del sistema 1, el pensamiento rápido, intuitivo y emocional que gobierna la mayor parte de nuestras decisiones cotidianas. No necesitamos razonar para responder a una mirada, el cuerpo lo hace por nosotros. Por eso basta un par de ojos en un cartel para que dejemos más dinero, recojamos la basura o respetemos una fila. Ese poder de la mirada ajena tiene raíces profundas. Desde el punto de vista evolutivo, nuestra especie ha desarrollado un circuito neuronal especializado en detectar la dirección de la mirada de otros. En la corteza temporal superior hay neuronas que se activan de manera selectiva cuando alguien nos mira directamente. Se las conoce como neuronas sensibles a la mirada, y su función es social. Permiten anticipar interacciones, reconocer jerarquías, detectar amenazas y saber quién nos mira. Fue una cuestión de supervivencia mucho antes de ser una cuestión de vergüenza o de fama. Por eso, mirar o ser mirado no es un auto neutro. En la ruta de Bill Morgan, en la fábrica de Hawthorne o en el laboratorio cuántico, el observador siempre forma parte del sistema. Lo que cambia no es solo el resultado. Cambia la mente, cambia el cuerpo y cambia la historia que contamos después. Historia que espero les haya gustado. Así hemos llegado al final del capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons: Paola Oyarzún, el artista Ariel Guerrero, Rhonda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y sus hijos Dante y Gabriel Chimino, Andrea Méndez, Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Mr. Corner, Juan Francisco San Martín, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías y Chay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Jordi Torras, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño, Los Piñones Jessica, Playita Restobar Guanaqueros, Joel Moya, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez, Tumbo y Aceituno Crisóstomo, Manguito, Daniela Millavil, Carlos Schwarzenberg, Jonathan Ramírez, Claudio Fuentealba, Mark Rolk, Karina y Agustín Valenzuela, Laura Carrasco, Martina y Julieta Moscoso, la Cervecería Intrinsical, la profe Lorena Bravo, Gaspar y Ray Bravo, Declan Kerr, Maida Bofil, Chalo y Katia, Alfonso y Esteban Maureira y la familia Hurtado Varela. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.